Ok, buenos días compañeros, nosotros somos el equipo número 3 y vamos a exponerles un poco sobre Chile y su evolución del año 2010 al 2020. Mi equipo está integrado por Andrade García Fredo, Elaine Capistán, Griselda Casnajoy, Paola Guerrero, Paola Hernández, una servidora, Mariel Herrera, Jimena León, Jania López, Emanuel Nieto y Andrea Pérez. Siguiente, por favor, Fredo. Bueno, les vamos a hablar un poco sobre los antecedentes históricos. Por favor, Fredo. La siguiente. Bien. Como ya sabemos, Chile es uno de los más avanzados países dentro de Latinoamérica y su transición a la democracia fue un periodo que, como su nombre lo dice, se retorna a la democracia e inicia un mandato de presidentes contemporáneos, poniéndole fin a alguna dictadura tras varios golpes de Estado. Se da un despliegue económico y social en Chile, provocando que sea uno de los países con el mayor índice de desarrollo humano dentro de Latinoamérica, y no obstante, también actualmente Chile tuvo que recorrer un largo periodo de hechos históricos, políticos y sociales que pues marcan su trayectoria. Como contexto vamos a poner desde el año 1925 con un doble golpe militar que trae consigo un colapso de este sistema chileno, y es dirigido, por jóvenes militares, en su gran mayoría de la clase media trabajadora chilena, y pues como consecuencia trae una nueva constitución política que va a ser moldeada por ese entonces presidente Arturo Alessandri, que representaba una idea de esperanza para la clase trabajadora chilena. Más bien terminó decepcionándolas, y pues esta constitución separaba iglesia y Estado, daba elecciones directas a los presidentes, introdujo un impuesto sobre la renta graduado y trajo protección a los trabajadores. Sin embargo, pues tomó tiempo para que Chile pudiera eh, declararse un Estado realmente demócrata. Para ese entonces, en 1932, Chile entra en su etapa política moderna, con un electorado amplio y una política de coalición con tres ideales como son la izquierda, la derecha y el centro, donde pues hay coaliciones que cambian constantemente. Una vez que su sistema está consolidado, se caracteriza por una competencia entre partidos políticos, pero es hasta 1973 cuando Chile lleva este ritmo de democracia, ya que les era muy difícil sostener sus coaliciones y en su patrón de alianzas compartidas pues eran fallidas, y trajo como consecuencia la desaparición de la democracia chilena. En el año 1964, la derecha empezó a perder votantes y el centro, bajo el liderazgo de un partido joven llamado el Partido Demócrata Cristiano Chileno, estaba convencido de que podía llegar por sí solo al poder, y de este modo pues nadie esperaba que para el año 1970 el dirigente de una coalición socialista y comunista, Salvador Allende, ganara las elecciones, pero pues Chile enfrentaba el primer presidente marxista dentro de su historia, pero pues es elegido democráticamente. A esto llevó que una reacción internacional fuera consternada, particularmente por los Estados Unidos, ya que pues en el panorama de la Guerra Fría los socialistas ganaran elecciones, especialmente en países democráticamente estables como lo era Chile, pues causaba un poco de confusión. Si bien el gobierno de Salvador Allende se vio repleto de dificultades, su legitimidad era muy cuestionable dentro de la población chilena también, era un país muy polarizado, pero en la búsqueda del alcance de sus metas y promesas de este presidente, pues existieron varias crisis dentro de su historia. Pero la piedra angular de fue en el año 1973, ya que se dio el golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet el 11 de septiembre del mismo año, y pues da inicio al régimen militar de Pinochet. Siguiente, por favor, Fred. En este periodo podemos notar que los militares controlaban gran parte del país y los medios de comunicación también. Salvador Allende se negaba a huir o rendirse ante este golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas se atacaron el Palacio Presidencial, que se le conoce como La Moneda. Salvador Allende dio un discurso de despedida al país, llenando las transmisiones de radio con un fondo de disparos y explosiones,
diciendo que su compromiso con Chile seguía latente y no iba a tomar una salida fácil, dando a entender que daría lo último de él en esta lucha. Días después se dio a conocer que el presidente se había suicidado. Al inicio hubo un apoyo significativo a este golpe, debido a que a una suposición de que los militares pues estarían en el poder mientras se lograba una estabilidad tanto económica como democrática, y posteriormente convocarían elecciones. Esa era la idea que se tenía. Sin embargo, pues no fue así. Los militares cerraron el Congreso y prohibieron tanto partidos políticos, y pues se comprometieron a un proyecto de 17 años en el cual se prometía restaurar fundamentalmente la política, la economía y a la sociedad chilena. Durante estos 17 años, Pinochet inició su mandato, que termina hasta el año 1990. En él disuelve el Congreso y se caracteriza por ser una dictadura de extrema derecha, donde sus principales características son el anticomunismo, la prohibición de partidos políticos, limitación a la libertad de expresión, carencia de democracia y constantes violaciones a los derechos humanos. Durante este periodo no se tiene un conteo exacto de cuántas fueron las víctimas mortales, pero las cifras oscilan entre 10.000 desaparecidos, 30.000 personas en las que se estiman que 28.000 fueron torturadas. Incluso entre ellos había gente que no era chilena, también extranjeros, y ejecutó a más de 2.000 personas. Y unos 200.000 chilenos se vieron obligados a exiliarse lejos del país por motivos de persecución, y decenas de miles pues perdieron sus empleos por motivos políticos. En temas de política exterior, esta empezó a ser un poco mal vista después del asesinato a dos de sus opositores, Orlando Letelier y Carlos Prats, que fueron ejecutados mediante la Operación Cóndor. Ambos fueron asesinados por coches bombas, Orlando Letelier en Washington, D.C. y Carlos Prats en Argentina, y ambos eran por tener cargos en la administración de Salvador Allende. Uno era jefe del ejército y el otro era el ministro de Hacienda durante su administración. Pinochet, en la búsqueda de su legitimación por el poder, en 1980 promulga la Constitución Política, que hasta hace un año, si no mal recuerdo, estaba vigente, la cual extendió su dictadura hasta el año 1988. Y pues el sistema electoral chileno estaba diseñado para poder disminuir la izquierda, el poder de la izquierda, y crear un cargo incluso él se creó un cargo de senador vitalicio y otorgó a los militares una autonomía. Sin embargo, el marco jurídico pues había cambiado y echó raíces para que pues los militares propusieran un nuevo candidato 8 años después del inicio del régimen. Este candidato pues se enfrentó al electorado 8 años después del referéndum de 1988, donde el pueblo chileno decide poner un alto a la dictadura de Pinochet, y pues se da una transición a la democracia. A pesar de que el triunfo del no a que Pinochet siguiera en el poder, se puede decir que fue una victoria mixta, dado que los regímenes de centro izquierda se vieron obligados a operar pues bajo las condiciones de la Constitución de 1980, que como había mencionado fue promulgada por Pinochet. Y pues las fuerzas de Pinochet estaban derrotadas, no obstante pues se podía seguir ejerciendo el veto, dado que seguía siendo su constitución. Las coaliciones multipartidistas pues han peleado las elecciones presidenciales después del retorno de la democracia, y pues se le considera el primer presidente democráticamente electo a Patricia Aylwin, que da inicio a su elección presidencial después de 17 años de dictadura. Él recibe el mandato de manos de Pinochet, y siendo el segundo presidente demócrata cristiano en la historia del país. Pues para terminar mi parte, Pinochet muere bajo arresto domiciliario después de que los británicos lo detuvieran en una de sus visitas a Londres, y pues veían una posible extradición a España, donde pudiera ser juzgado por violación a los derechos humanos, y finalmente se le permitió regresar a Chile en el año 2000. Sus últimos días estuvieron llenos de investigaciones, donde se mostró que estaba involucrado en temas de corrupción, lavado de dinero, evasión de impuestos, tráfico de armas, etc. Y pues un legado que dejó esta dictadura es un modelo económico
que siguió una política de libre mercado guiada bajo las reglas de los Chicago Boys, que pues eran chilenos egresados de una universidad de Chicago. Posteriormente mis compañeros hablaron un poco más de eso. Y pues muere libre de toda culpa, sin haber sido juzgado por ninguno de sus crímenes cometidos, los robos al Estado y al pueblo chileno. Y pues incluso respondía con cinismo al realizarle preguntas como de dónde había sacado su fortuna, y pues muere sin haber sido juzgado. Por mi parte es todo y le doy la palabra a mi compañera Paola Guerrero. Gracias. ¿Puedes avanzarle, Fredo, por favor? Bueno, yo les voy a hablar sobre el periodo de 1990 en adelante, que fue cuando se dio la transición a la democracia, con el primer mandato de Patricio Aylwin. Fue el primer, bueno, a partir de aquí, todos los mandatos fueron por parte del partido, la concertación de partidos por la democracia, o que se conocía únicamente como la concertación. Y bueno, a partir de aquí fueron 20 años seguidos liderados por la concertación. Durante el mandato de Patricio Aylwin, los primeros años de su mandato fueron muy difíciles porque Pinochet seguía estando en el cargo de comandante en jefe, por lo que los primeros años fueron difíciles. Pero Aylwin comenzó su mandato con acciones de reconciliación con el pueblo, porque empezó con hechos para esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura mediante una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En su mandato la pobreza también disminuyó de un 38.75 a un 27.5. Su mandato fue marcado por el modelo económico que fue guiado por los Chicago Boys, como ya lo mencionaron. Empezó la época dorada de Chile, o el milagro económico chileno. Fue cuando varias instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial consideraron a Chile, como un país modelo. Después de él, le siguió el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle de 1994 al 2000. Su periodo fue caracterizado por especial énfasis en volver a poner en marcha las relaciones con el exterior, poniendo fin al aislamiento diplomático que se dio en la dictadura militar de Pinochet. También impulsó las obras públicas y la infraestructura, pero la economía comenzó a crecer gracias a que se abrió a mercados como Asia-Pacífico cuando se incorporó a la PEC. Empezaron las negociaciones con la Unión Europea y se integró como miembro al Mercosur. Todo iba bien en su periodo hasta que llegó la crisis financiera asiática, y combinado a esto se dio el suceso de la detención de Augusto Pinochet en Londres, como ya mencionó mi compañera. ¿Puedes cambiarle, por favor? Gracias. Luego continuó el expresidente Ricardo Lagos Escobar del año 2000 al 2006, que tomó el mandato con la nación aún bajo los efectos de la crisis económica mencionada anteriormente, por lo que la recuperación fue lenta, pero los primeros años se enfocaron en eso. Aunque fue gracias al trabajo de la política exterior, pues comenzaron la firma de tratados de libre comercio con la Unión Europea, Corea del Sur y Estados Unidos. En este periodo, Chile ingresó como miembro al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y algo importante es que en el año 2005, durante su mandato, se materializaron las reformas a la Constitución de 1980 y se hicieron reformas importantes como la reducción al poder de las Fuerzas Armadas. El periodo presidencial se redujo de 6 a 4 años y se eliminaron los senadores designados vitalicios. Después comenzó el último periodo de los 20 años consecutivos de la concertación. La concertación es una coalición de partidos de izquierda y centroizquierda. Con el último periodo fue el de Michelle Bachelet, que fue de 2006 a 2010, aunque se volvió a reelegir, pero ya no fueron los 20 años consecutivos. Michelle Bachelet fue la primera mujer
en ocupar ese cargo en la historia de Chile y también fue la primera mujer en ser reelegida. El primer mandato de Michelle Bachelet fue difícil porque empezó con la revolución de los pingüinos, que fueron unas protestas y movilización de estudiantes secundarios que exigían reformas y medidas para mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, su periodo pudo salir adelante con proyectos de red de transporte urbano en Santiago como Transantiago. Hizo una reforma provisional para ayudar a los chilenos de bajos recursos y el comercio exterior iba a la alza gracias al comercio exterior del cobre y el avance en el Codelco, que era la Corporación Nacional del Cobre de Chile, hasta que llegó la crisis mundial del 2008. Sin embargo, las acciones del gobierno hicieron que no afectara al pueblo chileno de la misma forma que la crisis asiática, por lo que su aprobación fue subiendo. El siguiente periodo fue de Sebastián Piñera Echenique, debido a que habían muchos problemas y conflictos internos dentro del Partido de la Concertación, por lo que fue el primer mandato de derecha después de los 20 años de la Concertación. El primer periodo de Sebastián Piñera empezó con sucesos como el terremoto del 2010 y el incidente en la zona de Atamanca, que fue el derrumbe que culminó en el rescate de los 3 mineros, por lo que las acciones del gobierno hicieron que su popularidad fuera al alza. En su periodo se celebró el Bicentenario de la República, el 18 de septiembre, pero comenzaron a haber muchas protestas sociales como movimientos estudiantiles, el gran movimiento estudiantil de 2011 a 2013, las protestas por el alza del precio en el gas natural en Magallanes y protestas en Aysén por mejoras en la infraestructura, los precios en la canasta básica y la educación. En 2014, la expresidenta Bachelet fue reelecta, pero ahora por parte de la nueva mayoría que se conformó con ex integrantes de la Concertación y nuevos integrantes de izquierda y centroizquierda. En su segundo mandato, Michelle Bachelet propuso 3 reformas importantes: la tributaria, educacional y el inicio de un proceso constituyente. Esto es algo importante porque comenzaron las negociaciones para elaborar una nueva que reemplazaría la de 1980. También fue marcado por sucesos como el incendio de Valparaíso y durante su periodo se promulgó una ley que cambiaría el sistema electoral, convirtiéndolo en uno proporcional inclusivo. Luego de un gran proceso, el 5 de mayo de 2015, se publicó la ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo. Sin embargo, la reforma comenzó a regir en las elecciones parlamentarias del 2017, 2 años después de que se promulgó la ley. Michelle Bachelet también hizo reformas como a la ley antiterrorista, apeló por la despenalización del aborto terapéutico y aprobó un acuerdo de unión civil en el que por primera vez se le otorgaba el reconocimiento a las parejas del mismo sexo. Sí, aunque en la perspectiva económica no fue tan satisfactoria como en los periodos anteriores, pues el periodo anterior de Sebastián Piñera estaba creciendo alrededor del 5% y en su último periodo de Michelle Bachelet, solo creció del 1 al 2%. Por último, el último mandato de Sebastián Piñera, que es el que está vigente actualmente, de 2018 al 2022, es caracterizado porque se empezó a desempeñar durante la pandemia del COVID que seguimos viviendo actualmente y por un gran suceso que ocurrió recientemente, fue el estallido social en 2019. Todos los recordamos por las imágenes de los actos violentos y la represión del gobierno, que este estallido social comenzó por el aumento de las tarifas en el transporte público en Santiago, lo cual generó mucho descontento social, pero fue avanzando y las protestas ya no solamente eran por el precio del transporte, sino también por la desigualdad económica y la desconfianza en los partidos políticos y en las instituciones públicas, ya que a pesar de que Chile es uno de los países con la economía más avanzada de Latinoamérica, vive mucha desigualdad
y empieza a trabajar en la redistribución de la riqueza. Pero bueno, el fruto de este estallido social es que el presidente Sebastián Piñera, en respuesta, anunció que empezarían con el proceso de redacción de una nueva Carta Magna, la cual comenzó a escribirse apenas el 18 de octubre del presente año, o sea, 2 años después de que ocurrió este estallido social. Y bueno, las próximas elecciones presidenciales se van a llevar a cabo la siguiente semana, el 21 de noviembre, para el periodo de 2022 a 2026. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Siguiente, Alfredo, por favor. Bueno, en los aspectos socioculturales, mis compañeros Paola Hernández y Alfredo Andrade van a hablarles un poquito más sobre esto. Adelante, Alfredo. Yo les voy a comentar un poco sobre la cultura de Chile. Chile cuenta con una gran variedad cultural, por ello decidimos dividirlo por zonas geográficas. En el norte podemos, bueno, esta zona se caracteriza por las variadas manifestaciones culturales que son influenciadas por los pueblos andinos e hispanos, por lo cual son muy importantes las festividades, tradiciones y fechas religiosas, siendo las más importantes las Diabladas, que es una danza religiosa, y la fiesta de la Tirana, que es una fiesta religiosa igualmente. En el centro, la cultura va más de la mano con las tradiciones del campo chileno, siendo la cultura huasa la principal representación, ya que en esta parte esta parte de Chile se concentra la mayor parte de la población del país, entonces se considera como la principal identidad cultural. Su principal fiesta son las fiestas patrias que se celebran la semana del 18 de septiembre. En el sur es una combinación de pueblos indígenas e incluso pueblos alemanes, por lo que su festividad más importante es el Día del Patrimonio Cultural, que permite la convivencia de todos estos pueblos, intercambiando sus tradiciones y difundiendo su patrimonio. Y en la isla de Pascua podemos encontrar otra cultura debido al desarrollo aislado que tuvo por muchos siglos la cultura polinésica. Siguiente, por favor. Podemos considerar a Chile como un país medio en lo que respecta a población. En 2017 contaba con 19.12 millones de habitantes, de los cuales el porcentaje más grande dentro de sus ciudadanos se encontraba entre los 15 y 64 años. El censo realizado en 2017 hubo un total de 8.6 millones de hombres y 8.9 millones de mujeres, por lo que indica que hay 96 hombres por cada 100 mujeres. La población chilena tuvo una tendencia a la baja de 1% comparado con el censo de 2002, lo cual fue un total de 11.6 millones de personas, lo que indica que en ese momento se encontraba en una etapa en la que disminuyen las tasas de mortalidad y natalidad, llamada etapa de transición demográfica. También este censo nos muestra que gracias a que se mejoraron las condiciones de vida en la población, la esperanza de vida de los chilenos fue la más alta de Latinoamérica en 2014, con una media de 81 años, 78 para hombres y 84 para mujeres. La población urbana representó el 87.8% del total de la población censada, mientras que la población rural solo fue representada por solo por 2.1 millones de personas. En censos anteriores se mencionaba que el porcentaje de la población rural era mayor, lo que demuestra que la urbanización ha tenido un fuerte desarrollo entre el 2010 y el 2020. Este mismo censo midió la fecundidad de los ciudadanos de este país. Con fecundidad nos referimos al índice de la cantidad de la cantidad de hijos que tienen las mujeres en su vida fértil. Los resultados muestran una disminución media de hijos por mujeres entre 15 y 49 años,
Antes el valor era de 1.6 hijos por mujer y en 2017 fue de 1.3 hijos por mujer. También demostró que entre 2002 y 2017 aumentó la cantidad de mujeres por hijos, de mujeres sin hijos en edad fértil, lo que indica una mejora en las condiciones educativas y en la sociedad chilena. Respecto a la religión, en su constitución de 1833 marcaba el catolicismo como religión oficial y tenían prohibido practicar cualquier otra religión. Pero en 1865 se aprobó la Ley de Libertad de Culto, lo que logró que se practicaran otras religiones. A pesar de esto, mucha de la cultura chilena está basada en el catolicismo, pero a pesar de esto, aunque el Estado y la Iglesia se encuentran separados hace más de 40 años, lo que indica el censo es que solo el 55% de la población chilena se considera de religión católica. El otro porcentaje no tiene una religión definida e incluso se consideran ateos. Siguiente. Bueno, otro de los aspectos socioculturales de Chile es el tema de la migración. Durante el siglo XX, Chile fue receptor en una gran cantidad de migrantes, tanto árabes como asiáticos, los cuales llegaban a las tierras chilenas sin las oportunidades necesarias para poder establecerse, puesto que Chile no contaba con la infraestructura para dar el sustento económico a todos estos éxodos migratorios. Además de que principalmente todo su índice de migración provenía, y actualmente sigue proveniendo en su mayoría de otros países sudamericanos, principalmente de Perú, Argentina y... de Perú, Argentina y Bolivia. Este flujo migratorio no hizo más que aumentar una vez que la dictadura de Augusto Pinochet llegó a su fin en 1990, como podemos observar en esta gráfica. En 2017 registró la mayor tasa de índice de migración en más de 100 años, impactando a la población chilena y mostrando también un cambio en el origen de los migrantes, porque actualmente realmente ya no recibe tantos migrantes de países de otros continentes como lo hacía en el pasado, sino que en su mayoría los recibe de sus vecinos sudamericanos. El la ciudad de Iquique, Chile, ubicado al norte del país, en este pequeño punto, sirvió como la principal ciudad receptora de los migrantes durante todos estos años. Además de que posteriormente se convirtió en una ciudad donde estos mismos migrantes se asentaron para establecerse dentro de la ciudad. Lamentablemente es que por esta misma razón, de ser la entrada de migrantes, se volvió una región rechazada por el resto de la población chilena al concentrar migrantes de baja categoría, como lo son de Perú, Haití y Venezuela. La llegada de los migrantes hizo solamente aumentar el nivel de discriminación, puesto que Iquique se fue convirtiendo en un centro de pobreza y de violencia contra sus habitantes, lo que había dificultado exponencialmente su integración a la sociedad chilena. A pesar de que todos los migrantes daban un aporte a la economía y a la cultura, la oferta laboral que se brindaba a los migrantes era distinta si venían, por ejemplo, de Argentina o de Brasil, a la oferta laboral que se les ofrecía a aquellos que provenían de Perú o de Haití, no dándoles una estabilidad financiera a aquellos, lo que ocasionaba que las situaciones socioeconómicas fueran distintas y aumentara su desigualdad social, no solamente entre chilenos y migrantes, sino también entre los mismos migrantes. Además de esta división de nacionalidades dentro del país, también podemos encontrar múltiples pueblos indígenas que representan a las raíces de este estado. Tristemente, a lo largo de los años han ido desapareciendo muchos de ellos, pero actualmente el gobierno de Chile, gracias a la ley indígena establecida en 1993, reconoce a 9 pueblos indígenas oficialmente, que son los mapuches, los aymaras, los diagüitas,
los quechuas, los atacameños, los colas, los rapanuis, los cahuescares y los yaganes o yamanas, los cuales, a pesar de estar esparcidos por todo el territorio chileno, comparten los mismos valores y su carácter sagrado con la naturaleza, en el cual buscan habitar en un espacio que haya estado en conexión con sus espíritus y sus ancestros, a pesar de que actualmente muchos de estos pueblos también son ubicados en la zona urbana. Y debido a que al inicio de este siglo muchos de estos pueblos habían desaparecido, fue que la ley indígena fue creada para proteger las tierras indígenas y sus comunidades, debido a que Chile me parece que es el único país dentro de Latinoamérica en el cual estos derechos para los pueblos indígenas no bien establecidos dentro de su propia constitución, a pesar de que representan hasta el año de 2020 un 12.8% de la población nacional. Y es dentro de este porcentaje que la población mapuche cuenta con una mayor cantidad, representando al 79.8% de ellos. Aunque parezca difícil de creer, la realidad es que durante la última década la población de los pueblos indígenas ha aumentado en un casi 10%, gracias a los esfuerzos del Ministerio de Medio Ambiente, el cual es un órgano encargado de todas aquellas leyes y políticas en materia ambiental, como lo es la protección de la comunidad indígena. Gracias a su activa participación en la protección de estos pueblos y de sus derechos, también han estado luchando contra el cambio climático, puesto que para los pueblos indígenas la naturaleza es una parte esencial de su vida. Y es por esto que el MMA, que son las siglas del Ministerio de Medio Ambiente, ha prometido luchar de la misma manera que lo hace por estos pueblos indígenas como por el cambio climático, incluyendo en parte de su representación a aquellos representantes indígenas que buscan lo mejor para las comunidades y para la sociedad en general, lo cual siento que es un punto importante a destacar, puesto que realmente no es que sea algo que se vea en muchos organismos en el cual incluyan a personas indígenas luchando por sus propios derechos. La migración en Chile también ha repercutido en estas comunidades indígenas. Muchas de ellas han migrado a diferentes partes del país para establecerse en zonas que satisfagan y favorezcan sus necesidades. Incluso muchos de estos pueblos tuvieron que migrar de la parte de la naturaleza a la zona urbana dentro del territorio. Tal es el caso de la población mapuche, el cual en su gran mayoría se ubica en la zona urbana. Adicionalmente, uno de los factores más importantes para estas migraciones es el papel de la mujer en las migraciones, porque muchas veces quienes realizan la migración son los hombres, dejando a la mujer a cargo de las familias y teniendo que buscar fuentes de ingreso y de alimento tanto para sus familias como para las comunidades en las que viven. Y a pesar de estos movimientos que realizan, la desigualdad dentro de los pueblos indígenas es mayor con aquellos que migran a diferentes partes del estado, porque aquellos migrantes indígenas representan a un 30.8% de la población, los cuales viven en pobreza. Esta población originaria del territorio, al final del día, pues sigue siendo una minoría que ha sido discriminada y juzgada durante muchos años, lo cual fue difícil lo cual hizo difícil para ellos que pudieran establecerse totalmente en otras partes del territorio, siendo a cierto nivel tanto migrantes y como pueblos indígenas. Elaine, Alejandra, por favor, adelante. Gracias. Bueno, siguiente, por favor. Sí, gracias. Bueno, en cuanto a la política monetaria, esta es regida por la Ley Orgánica Constitucional establecida en el Banco Central de Chile. Su objetivo primordial es evitar que la moneda se deteriore por la inflación, teniendo metas a corto y largo plazo complementada con un régimen de tipo de cambio flexible. Para tener un mejor control en la calidad de la economía, se realizaban 12 reuniones por año. Esto fue del 2010 al 2017 para decidir los cambios necesarios en la tasa de política monetaria. Sin embargo,
Para el año 2018 se tomó la decisión de reducirlas a 8 por año para tener una mejor optimización. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, del año 2010 al 2013, Chile demostró tener el menor spread de América Latina, presentando una buena calidad en la cartera de créditos y teniendo altos niveles de competencia, acompañados de un equilibrio controlado de su economía. En el año 2010 se acordó mantener una tasa de interés de política monetaria del 0.5% anual, igual que a finales del 2020. Igual podemos observar que la tasa de incidencia de la pobreza ha ido disminuyendo. Se mostraron avances en la construcción de viviendas sociales y en amplios programas educativos. La estructura creció mientras los índices de desigualdad y pobreza mostraban una disminución porcentual cada año. Dado que la tasa de incidencia a la pobreza en 2010 era del 22.2%, para el año 2017 solo representaba el 8.6%. Hasta el 2020 fue donde se incrementó a un 10%, dejando ver que el sistema no estaba preparado para enfrentar un cambio, aunado a la crisis política que se había generado en el 2019, lo cual dificultaba un poco la recuperación. Siguiente, por favor. Bueno, para la política de ahorro, algo que favoreció a Chile fue esta, brindando un respaldo de su economía y permitiendo al país actuar de manera oportuna frente a crisis que llegaran a suceder en la economía mundial. Sin embargo, los resultados de crecimiento anual del PIB han mostrado que Chile no ha podido regularizar la economía del todo, con la posibilidad de enfrentar una catástrofe y recesión en un futuro. Para el año 2010, el PIB anual era de 5.8%, reflejando una caída que se frenó hasta el 2015, con una recuperación de un año posteriormente. Del 2017 al 2018, tuvo una recuperación pasando del 1.8 al 3.7%. Sin embargo, la caída fue más notable con los 2 años siguientes, mostrando en el 2020 un déficit del menos 5.7% del PIB anual. Esta fue la peor cifra que Chile ha registrado en mucho tiempo, pero solo en 10 años ha bajado más de lo esperado. La recuperación tendrá que ser paulatina mientras no se tenga un medio de control viable para dar solución y frenar la caída continua. Siguiente, por favor. Las políticas financieras de apoyo fueron diseñadas como puente para frenar un corto periodo de caída de liquidez e ingresos. El acceso continuo y sustentable al crédito ha sido esencial para frenar este impacto generado por las turbulencias en la economía. En 2010 implementó el plan de reconstrucción para afrontar los daños provocados por el terremoto, apoyando a las pequeñas y medianas empresas e incluyendo a los más necesitados. Otro de los programas de apoyos implementados en el 2020 frente a esta situación de la pandemia fue el plan llamado Paso a Paso Chile. Se puso en práctica como una medida urgente para poder reimpulsar y reactivar la economía, y este plan se centró principalmente en las pequeñas y medianas empresas y sirvió como un apoyo a trabajadores. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su sistema tributario, Chile presenta una desigualdad muy marcada, dado que el mayor soporte de la fuente de ingresos de este sistema se basa en el impuesto del valor agregado. Este representa un 40% de la recaudación y a su vez un desequilibrio en esta situación, debido a que el pago de estos es mayor para las personas de menores ingresos, a diferencia del 9.8% de pago de impuestos provenientes de las empresas. En comparación con otras naciones, no tiene una reducción del IVA. El país no muestra un panorama favorable para la situación. En la mayoría de los países,
la mayor fuente de recaudación es por impuestos directos, o sea, empresas o personas. En cambio, en Chile, el verdadero sueldo no es el cobre, sino el IVA. Siguiente, por favor. Bueno, yo voy a hablar sobre el aspecto externo de Chile. Bueno, para comenzar, Chile tiene una economía muy abierta, que depende del 56.8 del PIB del país, y bueno, eso fue un dato del 2019, que ha sido el más reciente. Los tres principales exportadores de Chile son China, Estados Unidos y Japón, y sus principales importadores son China, Estados Unidos y Brasil. Siguiente, por favor. Hablando sobre los principales productos que importa y exporta, sobre los que exporta son el cobre, filetes de pescado, otras carnes de pescado, pulpa de celulosa, vino, frutas como albaricoque, cerezas y melocotones. Y acerca de las importaciones, involucran principalmente el petróleo de vehículos, aparatos eléctricos para líneas telefónicas, gas de petróleo y máquinas de procesamiento automático de datos. Siguiente, por favor. Bueno, acerca si las exportaciones e importaciones han mejorado a través de los años. Hasta las fechas más recientes, las exportaciones de China crecieron un 7%, y con Estados Unidos también se mantuvo su relación del 5%, y que fue el destino segundo más importante de exportaciones que hizo Chile. También los principales mercados con destino de bienes de Chile concentraron un 94.5% del total exportado, a comparación del año anterior, que tuvo un 94.9%. Siguiente, por favor. Acerca de las importaciones, bueno, con Estados Unidos subió de un 18 a un 21%, y fue de su principal fuente de importaciones que tuvo Chile. Entre los principales socios comerciales fueron la Unión Europea, pero bajaron sus importaciones, que hizo que bajaran al cuarto lugar. Y los 7 principales mercados de origen de importaciones chilenas se concentraron de un 95.4%, y que subió a comparación del año pasado, que tuvo un 94.6%. Siguiente, por favor. Y bueno, Chile es considerado competencia en Latinoamérica. Según el ADEN, International Business School del 2019, Chile sigue siendo un país más competitivo de América Latina, pero se pelea el lugar contra Uruguay y Costa Rica, pero sin embargo, Chile es de los 18 países que participan en la medición, y sigue siendo el líder del podio. Siguiente. A continuación, mis compañeros Emanuel Nieto y Griselda Casnajoy. Por favor, compañeros. Siguiente. Ok, perfecto. Dentro del sistema político que rige a Chile, encontramos que es de carácter republicano, democrático y representativo. Con un gobierno bilingüe, el ejecutivo, que está al mando del presidente, este es elegido por sufragio popular, se realiza mediante elecciones cada 4 años, y donde participan los ciudadanos chilenos mayores a 18 años. En dichas elecciones se tiene que hacer acreedor a la mayoría absoluta, y en caso de que ninguno obtenga esta mayoría, una ronda con los candidatos que ya hayan obtenido las 2 votaciones más altas para elegir nuevamente entre ellos.
Para el Poder Legislativo tenemos que se divide en el Senado, que cuenta con 43 miembros. Estos son elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, de acuerdo con las regiones del país. Bueno, cada miembro del Senado está a cargo por un periodo de 8 años y se renueva alternamente. Y la Cámara de Diputados, con 120 miembros que se eligen en votación directa por los distritos electorales. Esta se renueva en su totalidad cada 4 años. Finalmente, el Poder Judicial, que está constituido por ministros y fiscales judiciales. Este es un órgano independiente y autónomo que tiene la responsabilidad de la administración de la justicia. Siguiente, por favor. Como les habían mencionado anteriormente, tenemos en el periodo de 2010 a 2020 a 3 personalidades a cargo de la presidencia de la República. En primer lugar, a Sebastián Piñera, quien fue postulado como candidato en la Coalición por el Cambio, conformada por partidos con tendencia a la derecha. Y bueno, en esta contienda electoral no hubo una mayoría relativa, por lo que la ronda electoral contra el candidato Frei Ruiz, y donde posterior a su triunfo, Sebastián asume la presidencia de marzo del 2010 y hasta marzo del 2014. Este fue un mandato de altas y bajas, porque si bien a la entrada del poder la población esperaba cambios significativos, entre ellos dejar atrás pues un gobierno desgastado y burócrata, y esperando también mejores ideas y beneficios para el país. En 2010, tras la reconstrucción posterior al terremoto y después de que el gobierno concentrara su atención en estos hechos, la población empezó a manifestarse inconforme, pasando a 2011 como un año sumamente complicado y de constantes manifestaciones sociales que no perdonaron por mucho, porque ya para 2012 habían disminuido algunos conflictos y movimientos sociales, resultando así en los ciudadanos conformes con los avances del gobierno, donde además ya reconocieron y aprobaron al mismo gobierno, dejando pues lo que serían buenas referencias para las siguientes elecciones a las que se postularía, ¿no? El gobierno del 2014 al 2018 estuvo a cargo de Michelle Bachelet, quien es la primera mujer presidenta y además reelecta mi compañera. Ella fue candidata de la nueva mayoría, que bueno, es una alianza que incluyó a los partidos y fuerzas de izquierda. Bueno, para este periodo se recurrió nuevamente a una segunda ronda electoral, donde obtuvo el triunfo y su lugar a la presidencia con un 62.17% del total de sufragios. Para este segundo periodo, para ese segundo periodo de Michelle Ablica, asume el poder con altas expectativas, luego que en su primer mandato contaba con una alta aprobación y bueno, a pesar de una aprobación casi del 80% de la aprobación de la ahora expresidenta decayó, su mandato fue de gran impacto para el país. Esto por las reformas aplicadas, ya que era un país que pues seguía la herencia de un régimen militar de los años 80. Y bueno, su trabajo se centraba en 3 ejes: los impuestos, la educación y la constitución. Además prometía atender las demandas de la población que habían surgido en el gobierno anterior. Y aunque sí se lograron cambios significativos, estos no quedaron plenamente limpios, resultando de un gobierno ampliamente reformista, que además deja a la sociedad la idea de pues un país más igualitario, pero que desafortunadamente pasó de tener gran aprobación a
reducirla a de escándalos y corrupción. Bueno, para el siguiente periodo que comprende del 2018 al 2022, vuelve al mando de la República de Chile Sebastián Piñera, pero en este caso por una nueva coalición de centro-derecha. Para esta ocasión, y luego de que se tomaran en cuenta los votos de chilenos residentes en el exterior, que provenían, bueno, los votos provenientes mayormente de Argentina, obtuvo el 54.57% de los. El presente gobierno y segundo gobierno de Sebastián Piñera tiene como objetivos recuperar la unidad y confianza del pueblo chileno, para que de esta forma pues se pueda lograr un progreso social, económico y sí, progreso social y económico, buscando así grandes beneficios para la población en pro de la infancia, más trabajos y una salud de calidad. Y bueno, parte de su triunfo se debe a la calidad de su primer mandato, pero a pocos meses de finalizar su periodo presidencial se ve plenamente afectado por distintos escándalos, tal es el caso de los papeles de Pandora, y que bueno, van dejando al pueblo chileno demasiado decepcionado. Una caída enorme de su popularidad, ¿no? Ahora ya contando con un 70% de rechazo y pasando a la historia como el primer presidente investigado por la fiscalía. Siguiente, por favor. Bueno, ya me toca hablar a mí sobre la división de su territorio. Pues uno de los principales temas que componen la estructura de la República del Chile es su división territorial, el cual representa en 3 niveles, en regiones, provincias y comunas. Dicha división se encuentra establecida en su artículo 110, bueno, de su constitución política. Dentro del estado podemos encontrar que actualmente hay 16 regiones, 56 provincias y 346 comunas. Am, de las 16 regiones, cada una de ellas está a cargo de un consejo regional, los cuales son elegidos por sufragio universal en votación directa. Asimismo, en cada región existe un delegado presidencial regional designado por el mismo presidente de la República. Esto se encuentra en su artículo 115. Las regiones se dividen a su vez en las provincias, las cuales están a cargo de un delegado presidencial provisional y está designado por el presidente de la República. Y finalmente estas se dividen en comunas que son dirigidas por un alcalde, el cual es electo por votación popular. Se encuentran en los artículos 116 y 118 respectivamente. Ah, bueno, en nuestro marco, la evolución que ha permanecido dentro de la división territorial. ¿Sí lo puedes cambiar, por favor? Gracias. Bueno, hubo 3 cambios en nuestro periodo que estamos estudiando. El primero de ellos fue en 2009, cuando se creó la provincia de Márgara Márgara en la región de Valparaíso. Esto debido a que a partir de las divisiones que se tenían actuales provincias de Valparaíso y Quillota, pero la ley respectiva entró hasta marzo del 2010. El segundo cambio fue la división en el año 2015, donde la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que creó la región de Ñuble, y esto debido a partir de la institución de la provincia de Ñuble y en la región de Biobío. Pero entró la ley en vigor hasta el 6 de septiembre de 2018. Y el último cambio, y uno de los más importantes, fue el registrado en el 2 de febrero de 2018. Entonces la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley 21704, que fue publicada el 15 de febrero del mismo año, en que eliminó la denominación numérica de las regiones. Esto debido a que a los chilenos no les gustaba que sus regiones
se enumeraran. Por ejemplo, no sé, la región de Valparaíso tenía el número 16 y por ello fue la eliminación numérica. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, en el aspecto político exterior, yo les voy a hablar brevemente, mis compañeros les van a hablar posteriormente eh, más conciso de lo que fue la política exterior. Bueno, en materia de política exterior, Chile ha sido uno de los países más activos en este rubro. Los principios de su política exterior son los lineamientos que sustentan y dan coherencia a las decisiones eh, que adopta Chile en las relaciones exteriores. Uno de ellos son el respeto al derecho internacional, la responsabilidad de cooperar, la integración territorial. Eh, bueno, eh, de de la evolución que se ha habido en este país en los últimos 10 años, lo más relevante es que desde el 2011 Chile ha puesto en marcha su participación en política exterior en la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, la CELAC. Ah, ¿le puedes cambiar? Este presenta un foro de integración regional del que Chile forma parte tras su creación en Caracas en 2011. Bueno, de igual forma hay que hacer hincapié que en los fines e intereses que adoptan son orientados a la inserción internacional, los cuales tienden a posibilitar la estabilidad en la región mm, y posicionarse como un puente económico y además ayuda a fomentar la competitividad en la región. También otro de los organismos en los que Chile ha marcado activamente su participación es la Alianza del Pacífico, el cual, bueno, pues quiere alcanzar los objetivos, que es conformar un área de integración profunda que impulse un mayor crecimiento, un desarrollo y competitividad en las economías participantes mediante la búsqueda progresiva de la libre circulación de bienes y servicios, capital y personas. Eh, por último, se encuentra la Unión Europea y Chile, que tienen una extensa relación bilateral que se remonta a 1967, cuando se instaló en Santiago la primera delegación de la Comisión Europea en América Latina. Tras el retorno de Chile a su democracia en 1990, los lazos bilaterales se profundizaron y y se culminó aún más con la firma del Acuerdo de Asociación en 2002, vigente en 2003 por la parte comercial y en su totalidad en 2005. Eh, bueno, como lo acababan de mencionar anteriormente, la Unión Europea es el segundo socio comercial de Chile. Bueno, ¿le puedes cambiar, por favor? Ok. La nueva constitución, bueno, como nos enteramos muchos, en 2019 hubo un estallido social. Mucho de esto derivó por que se creía por la alza del metro. Sin embargo, había un trasfondo que era el desgaste en su sistema. Algunos de los factores que originaron las movilizaciones fue que tenía que ver con el manejo y redistribución del gasto público y su directa relación con el mejoramiento de la calidad de vida. Es decir, estos gobiernos, todos democráticos y neoliberales, han sido ineficientes en el manejo del recurso y en el diseño de las políticas públicas acertadas. Y esto deriva de un segundo factor, que fue la corrupción. El tercer factor ha sido la criminalización de las manifestaciones por parte de los gobiernos en turno, los que a través de bueno, los reprimieron policial y militarmente. Bueno, actualmente se cumplieron 2 años de dicho estallido y se realizó una marcha que protagonizaron miles de chilenos, las cuales se desarrolló en forma pacífica y no hubo mucha presencia policial. Bueno, ¿le puedes cambiar de favor? Actualmente Chile se encuentra en un proceso de diseño de una nueva Carta Magna que sustituye a la constitución heredada del régimen de Augusto Pinochet. La población chilena votó por la conformación de una convención constitucional y la subcomisión de reglamento encargada de organización y estructura de la convención constitucional aprobó la creación de 7 comisiones temáticas que deben ser ratificadas por la comisión y el pleno. Eh,
Bueno, es una evolución realmente histórica que ha transformado en los últimos años el pueblo de Chile. Dicho estallido se convirtió en tendencia mundial y todo fue originado por la alza del metro. Y bueno, pues sí, actualmente se encuentra en proceso para su nueva constitución. Eso es todo de mi parte. Siguiente. Brevemente, Jania, por favor. Sí. Bueno, yo os voy a hablar sobre la política exterior de Chile. Bueno, pues la política exterior de Chile se basa en tener unas relaciones buenas y sanas con otros países. ¿Me puedes cambiar, por favor? Comenzamos con Argentina. Con este país se firma un tratado que se llama el Tratado de Maipú. Este se entra en vigor en enero del 2010, el cual se basa básicamente en tener una buena integración y cooperación entre estos países. Ese tratado es como un complemento al tratado que hubo en 1984, el cual se trataba de, bueno, definía el límite entre el canal de Beagle hasta el pasaje de Drake al sur de los Cabos Hornos. Con este país ha mantenido una buena integración, a pesar de que se han presentado varias pues, diferencias entre ellos. Para rectificar este tratado, los presidentes se reúnen anualmente y van intercambiando sus sedes y básicamente lo que tratan en esas reuniones es como la facilitación fronteriza, el desarrollo, coordinación de planes de infraestructura, los proyectos de turismo, las exportaciones e inversiones, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, con Bolivia en los últimos años no ha sido como tanto una buena relación, ya que en 2011 se demanda a Bolivia-Chile porque quiere un acceso al mar. Después de pues, años de procesos con esta demanda, el Consejo Internacional de Justicia afirma que pues, Chile no tiene como por qué, bueno, no está obligado a negociar ningún acceso al mar, así que pues dice que que Chile está bien. Siguiente, por favor. Perú es su tercer socio comercial, por lo tanto, pues su relación es importante. A partir del 2016 trabajaron conjuntamente para fortalecer su relación bilateral. En 3 ocasiones se reunieron, la primera fue en 2017, la segunda en 2018 y la tercera en 2019. ¿Le puedes cambiar, por favor? También se encargaron de crear algunos congresos, los cuales están aquí. Por cuestiones de tiempo no los voy a leer, pero en estos congresos se trata de pues, mencionar sobre los efectos de los desastres naturales, o sea, cómo poder controlar esto, la seguridad en las fronteras y un plan de trabajo para la convivencia bilateral, por mencionar algunos. ¿Puedes cambiarle, por favor? Con América Latina tiene una relación pues muy competitiva. Aparte, con como relación, se dice que los latinos con Chile quieren como lograr como si fuera su sueño americano, pero pues Sebastián Piñera decide ayudar a algunos, facilitándoles que pongan su migración en regla, solamente si cuando pasaron fue antes del 18 de marzo del 2020 y si fue por un paso habilitado. Si no es así, tienen un lapso de 180 días para que abandonen el país sin ser sancionados. Cámbiale, por favor. Con Estados Unidos se sumó el programa de extensión de visa en febrero de 2014 y a partir de ese entonces hubo una cantidad enorme de viajeros que hicieron uso de este beneficio que posibilita a los chilenos de ir a Estados Unidos. Desde el 2016 está parte del Fondo para la Igualdad Global y de la Coalición Intergubernamental por la Igualdad de Derechos, que son asociaciones que promueven la defensa y la seguridad de los derechos de las personas para la comunidad LGBT. Cámbiale, por favor. Con la Unión Europea, en 2013 Chile tuvo que emprender conjuntamente la modernización del acuerdo de la asociación, el cual están suscritos desde el 2002 y así poder enfocarlos en las necesidades actuales de la sociedad de ambas naciones. En 2017, gracias a que todos ha sido aceptado la negociación de modernizar los acuerdos de la asociación, se han celebrado hasta la fecha 6 rondas políticas, 7 rondas comerciales y múltiples videoconferencias con el objetivo de que este proceso culmine a un entendimiento social actualizado. Siguiente, por favor.
Bueno, en Asia, debido a que los acuerdos comerciales firmados por Chile los vinculan con las mayores economías de la región, decidieron llevar a cabo un consistente proceso de posicionamiento diplomático que ha resultado exitosamente. Incluso ha logrado antes que la mayoría de los países de América Latina, estableciendo así 2 embajadas residentes, consulados, oficinas y membresías en foros de renombre. Siguiente, por favor. En Medio Oriente, Chile mantiene una de las relaciones más largas que con cualquier otro continente o estado. Es uno de los sucesos que más ha destacado en esta década fue cuando Chile en 2011 decidió reconocer a Palestina como estado. Siguiente, por favor. Bueno, en África, en el año 2013 se abrieron embajadas de la República de Ghana y la República Democrática Federal de Etiopía, dando un total de 7 misiones diplomáticas residentes en el continente africano. Siguiente. La última, genial. Y bueno, eso fue todo por Hasta ahí. nuestra parte. Esperamos que haya sido de su agrado y pues le damos la palabra a nuestros compañeros. Muchísimas gracias a todos por su atención.